Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo. Este es el trabajador social Raúl Morris, aquí con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Queremos invitarlos, claro está, para lo que viene siendo la feria orgánica o el festival orgánico o el mercado orgánico de Rincón, que se da todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y en Ponce, el mercado orgánico detrás del Museo de la Masacre, que se da todos los sábados de 10 a 3 de la tarde. Empezamos con eso directamente. Hoy tenemos un show bien compacto, con mucha información de diferentes temas. Quedamos en discutir lo que es la política de Centro Suramérica, lo que son las elecciones y el librito, ¿no? Que siempre se usa cuando hay elecciones, donde empiezan a invertir un montón de dinero de diferentes países del mundo a Centro Suramérica, a las diferentes elecciones allá, llámese Brasil, llámese Colombia, llámese Venezuela, que estamos viendo los medios de comunicación, llámese México, y tratar de explicar un poco que esto de los grandes intereses, que justamente fue el programa de la semana pasada, donde discutimos cómo en Estados Unidos se auspicia mucho algo que es la inversión política por medio de estos grandes grupos de dinero, de gente con mucho dinero, grandes intereses, que van e importan y compran políticos para eventualmente hacer elecciones justamente a su medida. Precisamente eso, lo que discutimos la semana pasada. Agradecemos los comentarios en Facebook y agradecemos los temas siempre aquí, ¿verdad? Los lobbies que discutimos específicamente. El tema de los lobbies aquí se llama cabilderos, pero allá en Estados Unidos son lobbies, y hablamos de los lobbies poderosos, que son inversionistas políticos que lo que quieren es, se unen, ahora es legal hacerlo, donde invierten billones o millones de dinero en las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica para sacar los senadores, los representantes y a la vez el presidente. Hablamos un poquito inclusive de lo que viene siendo el político promedio y el ciudadano norteamericano, y hablamos de todos estos temas porque cada una de esas cosas en un mundo globalizado, y cuando hablamos de globalización es que los gobiernos locales, ya sea en Puerto Rico, ya sea en Estados Unidos, ya sea en países como Israel, Cuba y el resto de Inglaterra, ya no funcionan en un vacío, ya no funcionan exclusivamente dentro de sus fronteras, sino que hay un mundo globalizado y que los efectos de lo que ocurre en un país, por ejemplo, hemos visto en las últimas semanas el sube y baja de lo que es las bolsas de valores en Wall Street. ¿Qué es eso de bolsas de valores y cómo me afecta a mí? Bueno, las bolsas de valores en Wall Street y en el mundo son los lugares donde se intercambian, donde se compran, donde se vende, donde se presta, donde se especula. Especula es adivinar, ¿no? Los diferentes mercados del mundo. Por ejemplo, si el mercado chino, que en este preciso momento ha bajado el dólar, el nivel de su moneda, esa moneda afecta el costo de la moneda afecta el resto de las monedas del mundo. Habrán escuchado que, por ejemplo, el euro es una moneda que representa 20 y pico de países europeos, y esa moneda se usa en cada uno de esos países para comprar, vender, intercambiar, ¿no? En el caso de Estados Unidos se usa el dólar,
y el dólar hasta reciente es la moneda que se usa prácticamente en el mundo para comprar y vender, aunque vale menos que, o sea, el valor del dólar es menos que el euro y otras monedas como por ejemplo, la de Japón y la de Inglaterra, valen más en cuanto a su valor, lo que tú puedes adquirir con esa moneda. Pero el dólar sigue siendo esa moneda que se usa como herramienta para comprar y vender a nivel internacional. Bueno, cuando los chinos bajan su valor en la moneda, lo pueden hacer porque eso lo define el país, como en el caso de los Estados Unidos. O sea, lo que supuestamente respalda cada dólar es el oro y en ocasiones inclusive especulaciones, ¿no? Es una adivinanza, ¿no? Porque dicen que vale 10 centavos por cada dólar, es el valor como tal que lo que tú puedes adquirir. Esa es otra conversación. Pero lo que sí queremos resaltar es que los efectos de China directamente tienen consecuencia en Estados Unidos, en Grecia, en Japón, en Estado Islámico, allá en Palestina, en todas las esquinas del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora como las comunicaciones, por ejemplo, están conectadas, están entrelazadas. Ningún país funciona solo en este planeta y en esta globalización de estos 200 y pico de naciones, o sea, países en el mundo. Esto ya no funciona exclusivamente una isla como Puerto Rico, no funciona dentro de una burbuja económica. Y que escuchábamos, ¿verdad?, históricamente, que si en Estados Unidos se cae la economía o tienen problemas económicos o baja lo que viene siendo el costo de el dólar, pues le afecta a Puerto Rico, y que eso lo hemos escuchado durante toda la historia porque estamos entrelazados, estamos conectados con esa economía norteamericana. Ahora no solamente es así, sino que es conectado con la economía norteamericana y la del mundo, porque cuando en China ocurre algo, o en Japón ocurre algo, o en Singapur ocurre algo, le afecta a todas las economías del planeta. Eso es importante entenderlo, y por eso resaltamos el saber lo que está pasando en los países Centro y Suramérica, en Estados Unidos, en la política norteamericana, entender cuánta aportación puede ser el puertorriqueño que se fue de aquí, que está viviendo allá, los que hacen 40, 50, 60 años están viviendo allí, cómo ellos pueden ser la solución o inclusive cómo pueden ser parte de las estrategias que nosotros acá en la isla, los que nos decidimos quedarnos aquí en la isla para luchar. Y yo siempre digo que yo no me voy del país precisamente porque yo no le voy a dejar esto a los pillos y a los rateros. Yo voy a luchar por el país, y eso es parte de lo que discutimos aquí cuando invitamos a que vayan a los mercados orgánicos, porque eso es economía local. Ese es el agricultor de aquí sembrando y vendiendo en un lugar específicamente aquí, creando una economía local, ¿no? Y eso es lo que ustedes pueden hacer con su dinero, específicamente cómo ayudar al país. Bueno, usar su dinero en los lugares estratégicos en vez de comprarlos y usarlos en estas tiendas por departamento que se va ese mismo segundo. Ustedes pueden comprar productos aquí en Puerto Rico, hechos y por manos puertorriqueñas, sembrados por manos puertorriqueñas, y que eso crea empleos. O sea, son cosas básicas dentro de la economía. Mencionamos inclusive algo de Donald Trump la semana pasada. Específicamente hablamos de Donald Trump un poco discutiendo el fenómeno de Donald Trump y cómo Donald Trump, este señor billonario, ha decidido correr para una elección como candidato a la presidencia o como posible candidato a la presidencia del país de Estados Unidos de Norteamérica, de la República de Estados Unidos de Norteamérica, por el Partido Republicano. Y como ha dicho un sinnúmero de verdades
que entendemos que mucha gente piensa en Estados Unidos y aquellos de nosotros, en el caso mío que soy nacido y criado allá, sabemos lo que es el backlash, lo que es el trasfondo, lo que es las implicaciones del racismo y cómo históricamente esto ha sido parte de la cultura norteamericana, es parte de lo que es Estados Unidos de Norteamérica desde que llegaron los europeos allí, desde allá a Inglaterra y de montones de lugares de Europa, y que plantaron bandera y que eventualmente empezaron a asesinar los que allí vivían, que eran los nativos americanos, todas esas tribus norteamericanas que todavía quedan algo de ellas, que quedan algo, no eran y no son las poblaciones inmensas que existieron en algún momento, sino que han poco a poco ido desapareciendo. Y eso ha sido también parte de unas estrategias, ¿no? que durante muchos años en campamentos de concentración o algo que se llaman las reservaciones indígenas para algunos, ¿no? Y que han sido reprimidos por tantos años y que inclusive envenenados por comida. Y bueno, estas son cosas que son parte de la historia, no es que me las estoy inventando, ¿no? Y que hoy por hoy estos grupos todavía existen, y algunos, en el caso de algunos, por ejemplo, en Florida y en otros lugares, han buscado alternativas económicas dentro de casinos. Pero lo que quiero decir es que el racismo, o sea, el odio de grupos por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas, por cuestiones de idioma, es normal. Y esto que dice un señor llamado Donald Trump, este billonario llamado Donald Trump, ese con el peluquín, ¿no? Que algunos mexicanos están ya en los medios de comunicación refiriéndose a él de esa forma. Esto lo que dice este señor de que los mexicanos son rateros y que son personas non grata y que van allí para destruir, se le olvida que México, o por ejemplo gran parte de Estados Unidos, le perteneció a México, y se le olvida que la mano de obra que aporta, el conocimiento que aporta, ya sea el mexicano o el hispano, como hablamos en la semana pasada, que para el norteamericano promedio, para el anglosajón, para el blanco, que es la mayoría de los 300 millones o y pico que viven allí, para ellos el decir hispano es todo, ¿no? Ya sea puertorriqueño, ya sea cubano, ya sea mexicano, ya sea venezolano, ya sea colombiano. Para el anglosajón promedio, todo eso es lo mismo. Entonces, cuando Donald Trump habla de estos compañeros, hermanos y hermanas mexicanos, con todas esas baboserías que ha dicho, él no está hablando específicamente de los mexicanos, él está hablando de todos los hispanos, y por eso estaríamos igual de indignados si solamente fuera para específicamente referirse a nuestros hermanos y hermanas en México. Estaríamos igual de indignados como seres humanos y como individuos, como puertorriqueños, como hispanos, ¿no? Y como ciudadanos norteamericanos. Estaríamos igual de indignados, lo repito porque es importante que se entienda. Pero cuando este señor habla de esa forma, él representa la voz de montones de gente, y hablé de que cuando uno nace y se cría o que visita, uno entiende lo que es el racismo. He tenido muchísimas amistades que no saben lo que es el racismo local, el criollo. Es diferente al racismo que es igual de dañino, claro está, y eso lo decimos en muchas ocasiones, pero en Estados Unidos es de vida o muerte, y eso lo podemos hablar porque hoy mismo en Ferguson, que es una ciudad que está en revolución desde hace un año, donde mataron a un jovencito de 19 años, y lo que ocurrió inclusive de un afroamericano que sube a Nueva York el año pasado, a finales de año, y asesina a un chino en Nueva York y un hispano, creo que puertorriqueño, policías ambos, en Estados Unidos de Norteamérica, allá en Nueva York, y lo que ocurrió justamente hace unas semanas atrás, cuando este afroamericano va y en cámara
en vivo asesina a unos reporteros, el camarógrafo y la reportera que estaba entrevistando a una señora, a un líder local específicamente. Eso es algo que es común y corriente. Lo que pasa es que no todos los días sale en televisión. Lo que pasa es que los Estados Unidos prefieren, muchos de los medios de comunicación prefieren mantener estas cosas solapadas. Esto es una cosa que todo el mundo sabe, que todo el mundo experimenta, que todo el mundo vive en Estados Unidos, pero precisamente no sale en la prensa. Pretenden, y podemos regresar al tiempo allá, si ustedes se acuerdan de Rodney King, ¿no? Este señor que fue... le cayeron arriba todos estos policías y fue grabado. Estamos hablando de ya para los 90 y eventualmente eso sale a la luz pública, a los medios de comunicación, y hay todo un revuelo en Los Ángeles, California, donde empiezan a quemar, los negros empiezan a quemar los negocios de sus comunidades y de otras comunidades, y hay toda una revolución. Eso ha ocurrido. Y lo de Virginia Tech, ¿no? Donde un joven entra y asesina a un montón. O sea, esto de la violencia y esto del racismo es intrínseco, ¿no? Esto es integrado en el DNA, que lo he dicho, en el DNA de la cultura norteamericana, y es precisamente por ese odio que constantemente se manifiesta por personas como Donald Trump, y que abiertamente todavía hoy nadie le ha hecho frente. Y no estoy hablando específicamente del partido de oposición, no estoy hablando de los demócratas, porque aunque mucha gente, los medios de comunicación, ya sea Univision y otras personas con bastante poder, e inclusive empleados de sus diferentes compañías, le han hecho frente, los políticos de su partido, ya sea el Partido Republicano y los políticos del Partido Demócratas, no han hecho un frente común precisamente para decir o callar este señor. Y vemos que en las elecciones, o por lo menos vemos en los números que tiene este señor en cuanto a respaldo, hay un montón de norteamericanos anglosajones. Estos son los mismos que linchaban a los negros y los mexicanos y los asiáticos y los hispanos en montones de diferentes ocasiones. Exactamente. Esta gente que respalda a personas como Donald Trump son los Tea Party, la gente que pertenece al Tea Party, que por años hemos visto cómo se organizan y cómo ganan elecciones, igualmente cómo respaldan los asesinatos en la frontera de Estados Unidos abusivamente, con personas que están tratando de cruzar la frontera, y cómo vemos y cómo hemos visto especiales documentales de estas barbaridades. Igualmente, como hemos visto cómo en las cárceles norteamericanas, donde tienen personas étnicamente inclinados al musulmán o al árabe, ¿no? Han sido, ya sean las fotos que salieron de Guantánamo o las fotos que salieron de Irak. Esto es real, gente. Esto no es algo que se está inventando, y esto es totalmente reciente. Que usted lo ve en los medios de comunicación y de momento eso desaparece. Sí, porque hay unos grandes intereses detrás que deciden que eso hay que mantenerlo callado. Y eso es algo que constantemente va a seguir, es un esqueleto en el caso de los Estados Unidos. Y ahí llegamos al punto que queríamos discutir hoy, porque dimos la vuelta y explicamos todas las posibles efectos a nivel global, empezando con China, y hablamos cómo todas estas cosas están conectadas, y como usted y yo tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en Centroamérica, de lo que ocurre también en Estados Unidos, y para eso están diferentes periódicos del mundo: El País, elpaís.com, que es el periódico en España, El Mundo.es, que es el periódico también en España, Granma.qcu, que es el periódico de Cuba, telesurtv.net,
Hay montones de revistas. Al Jazeera, que es otra, aljazeera.net, si no me equivoco, que es una revista un periódico de los países árabes. O sea, para mantenerse informado y saber y poder opinar, gente, usted tiene que buscar información fuera de lo que es el medio local, ¿no? Ya sea cualquiera de los periódicos locales, porque detrás de esos periódicos locales hay unos grandes intereses y detrás de esos periódicos locales hay un sinnúmero de personas que de por sí tienen unas inclinaciones particulares a defender el bolsillo de muchos. Entonces, hoy por hoy quería hablar y discutir la importancia. Yo creo que en estos últimos días hemos estado escuchando cómo el Partido Popular, específicamente, y claro está, como el Partido Nuevo Progresista, y sabemos que el Partido Independentista, como estos partidos en Puerto Rico, han usado, han activado, han requerido recursos específicamente de diferentes organizaciones internacionales y del puertorriqueño que vive en diferentes partes del mundo. Mire, gente, yo creo que esa es una de las mejores estrategias que pudiera existir. Y ahora tenemos, por ejemplo, algunos temas en común que en algún momento hemos visto el éxito. Si podemos hablar de Vieques como uno de los ejemplos, no el único, pero en el caso de Vieques, pero hoy por hoy el tema de la salud, ¿no? El tema de los fondos específicamente dirigidos a Puerto Rico para la salud, que se está luchando por parte de diferentes organizaciones, ya sean populares, independentistas, PNP y no afiliados, específicamente en conjunto con la diáspora, los que les gustan referirse a el puertorriqueño que vive en Estados Unidos como la diáspora. Yo los llamado, y nosotros cuando estamos en visita, definitivamente puertorriqueños boricuas en el exilio, ¿no? Pues de la manera que la gente que se va de aquí no porque quiere, se va de aquí porque entiende que va a tener mejores oportunidades en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque hay gente que se va de aquí para la República Dominicana, hay gente que se va de aquí para países europeos y también hay gente que se va de aquí para México y otros países en Centro y Sudamérica, pero también en Estados Unidos, y sabemos que hay una gran población de puertorriqueños que se han ido al centro de Florida. ¿Cómo nosotros podemos ser estratégicos en este nuevo despertar, ¿no? De poder minar lo que viene siendo ese poder inerte que tenemos de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos y cómo podemos unirlos y por qué poder unirlos y para qué poder unirlos. Bueno, si ustedes han escuchado el tema de nuestros hermanos cubanos, específicamente en la voz, en las palabras de tantos presidentes norteamericanos, es precisamente porque el voto cubano en Cuba, el voto cubano en Florida, el voto cubano en Florida es tan importante y lo ha sido por 50 años, desde que llegaron las grandes migraciones de cubanos después de la revolución a a la zona sur de Florida. Se convirtieron en un poder político que creó tal influencia que todavía hasta los recientes días hay un embargo creado, una visión creada por parte de la política norteamericana, y detrás de esa visión norteamericana está el exilio cubano. Igualmente, si escuchan los temas, y que los hemos escuchado toda la vida, ¿no?, de Palestina y la cuestión de Israel y la cuestión de los terrenos y cómo Israel por tantos años ha logrado aplastar sin ninguna repercusión por parte de Estados Unidos y por otras naciones,
con poder, que vemos cómo abusan de los palestinos y que vemos que han asesinado niños, ancianos, y vemos cómo le han robado el terreno de Palestina por décadas. Y si vemos un mapa de hace 40 años atrás y vemos cómo es Palestina hoy, es evidente que ha ocurrido algo. Y vemos cómo han asesinado líderes y todavía partidos políticos como Hamas, que llegaron democráticamente al poder y eventualmente fueron, ya usted sabe, destronados. Y lo mismo que ocurrió en Egipto, ¿no? Detrás de eso hay un poder político llamado Israel y un poder político de estas organizaciones que respaldan económicamente a los diferentes candidatos y con voto, ¿no? Y con influencia en los medios de comunicación. Pues es hora que ya el puertorriqueño, con sus 4, 5 y sabemos que muchísimos millones más que viven en Estados Unidos, posiblemente una fuerza más grande que muchas de las minorías en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos más, porque hemos estado allá más y porque también, aparte de eso, somos ciudadanos norteamericanos, vivimos allí. Y cómo nosotros podemos ayudar a que ellos se mantengan informados con los temas puertorriqueños y que nos puedan ayudar a nosotros a resolver y a influenciar la política pública norteamericana. Hoy es el momento. Es precisamente donde con las redes sociales, donde con los medios de comunicación, mantener a nuestros hermanos que se fueron de aquí para allá, ayudar a que ellos se conviertan en representantes electos, ¿no? Ya sea en Florida, en el centro de Florida, ya sea para Orlando o para Tampa, y que desde ese punto puedan influenciar, puedan aportar y puedan crear presión también para que los temas puertorriqueños sean parte de las conversaciones. Y la política pública norteamericana es herramienta útil y tenemos, como hemos visto y agradecemos esto. El otro tema es el tema de las navieras, ¿no? Y cómo se trae y se lleva los productos, y cómo ya es hora de que rompamos con este abuso de pagar lo más caro del mundo, precisamente porque algunos intereses detrás de esos grandes temas están allí para discutirse. Hoy por hoy es algo positivo que podemos resaltar y que podemos anunciar y que podemos compartir con ustedes. Es algo que está pasando y es algo positivo dentro de toda esta dinámica de la política norteamericana. Estamos en un año de elecciones y es hora de que se mantengan informados y que también sean activistas allá. Ese es el tema que quería discutir con ustedes hoy. El programa de Radio Bemba estamos trabajando para ver si logramos, aunque por las redes sociales se transmite, estamos trabajando para ver si podemos transmitirlo a nivel de una de las estaciones radiales allá en Centro Florida, precisamente con esa intención. Bueno, gente, le agradecemos que estén con nosotros en este programa. Este es Radio Bemba desde Mayagüez, Puerto Rico, y bendiciones para todos.